Muy buenos días. Seguimos meditando en esta semana en Jacobo, el apóstol de la Pasión. La lectura que nos ocupará hoy se encuentra en Lucas 9, 54 y 55, pero hoy no vamos a detenernos mucho en esta súplica o en esta sugerencia de Jacobo y Juan, los hijos del trueno, para que el Señor mande fuego del cielo sobre esta aldea de samaritanos que no les había querido recibir. Los próximos días sí vamos a hacer alguna mención de esto. Quiero hoy centrarme en la siguiente cita, que es la de Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. En esta ocasión, la madre de Jacobo y de Juan le pidió a Jesús que garantizara a sus hijos el privilegio de sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda cuando viniera en su gloria. Los otros 10 discípulos se sintieron indignados y Jesús reprochó esta ambición nada piadosa y al final esta historia encuentra su final en Marcos capítulo 10 versículos 42 al 45 que también haremos muy bien en leer. Yo he escogido en el sitio que en el cuadernillo tenemos libre cada día para apuntar un versículo, una frase escogido, el versículo de Mateo capítulo 20 y versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una manera preciosa de resumir los pocos datos que tenemos sobre Jacobo de una manera personalizada, porque en realidad toda la información de los evangelios y el contenido completo de ellos y los milagros fueron vividos obviamente por Jacobo, por Juan y por muchos de los otros apóstoles, aunque no les encontramos nombrados específicamente. Sin embargo, Jacobo formó parte de este círculo íntimo de Jesús, de modo tal que pudo conocer el poder del Señor para enfrentar después la muerte, cuando él pudo ver cómo resucitaba a la hija de Jairo. También estuvo presente en la transfiguración de Cristo, de la que aprendió muchas lecciones y en las cuales debió reflexionar sin duda alguna, según nos habló Abraham el domingo desde la iglesia. Y allí él pudo reconocer la realidad del mundo espiritual, pero también experimentó la presencia del dolor y la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní, anticipando de esta manera el dolor y la agonía que él mismo habría de padecer por causa de Cristo. Ahora, pensando en Mateo, capítulos 20 al 28, donde tenemos al Señor, dice un poquito antes, quisiera que leyéramos el 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. Marcos nos dice que el Señor caminaba solo por delante y que ellos con miedo le seguían detrás. Es decir, ellos veían al Señor enfrentarse, caminar decididamente hacia Jerusalén. En un momento dado, el Señor se vuelve, se acerca a ellos y les dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El Señor caminaba con una forma firme, yendo hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él estaba pensando en la cruz. Él estaba pensando en la cruz. Y el asombro de los discípulos probablemente consistió en que Él caminase tan decididamente hacia Jerusalén y que lo hiciera solo, delante de ellos, sumido en sus pensamientos profundos y seguramente muy tristes, porque iba a enfrentar la agonía de las agonías. Y por eso se vuelve y les dice, subimos a Jerusalén. Y luego hace una descripción que había sido progresiva.
Si vamos al Evangelio de Marcos, por ejemplo, no lo podemos hacer por el tiempo esta mañana, pero en Marcos 8:31, luego en Marcos 9:31 y finalmente en Marcos 10:33 encontramos cómo el Señor va dándoles una información progresiva acerca de lo que había de padecer en Jerusalén. Y aquí tenemos 6 detalles. Es decir, suben a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los responsables, le condenarán a muerte, y esto sería asunto tratado en el Sanedrín, pero luego le entregarán a los gentiles. Este es un detalle nuevo que el Señor agrega en este momento, en este viaje, mientras caminan hacia Jerusalén. Luego dice, le escarnecerán, le azotarán, le crucificarán y le matarán. Y al tercer día resucitará. Así que aquí tenemos en esta caminata el primer anuncio de que los judíos se combinarían con los gentiles para llevarle a la muerte. Así que aquí tenemos a Jesús caminando con los discípulos hacia Jerusalén pensando en la cruz. Pero de pronto algo sucede, porque nos encontramos que hay otros que están pensando en coronas. Pensando en coronas. Es casi increíble lo que vemos aquí. Mientras Jesús les anticipa acerca de su humillación, ellos están pensando en su futura exaltación. Claro, el Señor les había dicho anteriormente que les esperaban 12 tronos y que desde allí ellos gobernarían con Él. Y tendrían una responsabilidad y una autoridad. Sin embargo, en este momento en que el Señor está hablando de su entrega, ellos hablan acerca de su ambición. Obviamente que esto nos habla de que ellos no dudaban de su triunfo final, pero claro, no entendían exactamente lo que significaba lo que Jesús todavía tenía que vivir en Jerusalén. Y es por eso entonces que el Señor les va a hablar de su bautismo. Y como ellos han utilizado a su madre para preguntarle, dice el verso 20, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos rápidamente dijeron, podemos. Bueno, es interesante detenerse un minuto y mirar lo que significa el tema de beber de un vaso y de ser bautizado en el contexto del lenguaje bíblico. El Señor les habla de un vaso y de un bautismo, y en los banquetes el rey acostumbraba ofrecer su copa a los convidados. Obviamente que esto era una honra que el rey te diera a beber de su copa. Pero también en las Escrituras, la experiencia de beber de la copa puede expresar algo muy bueno o puede expresar algo muy malo. Por ejemplo, lo bueno lo encontramos en el Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. El Salmo 23:5 también dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y luego el Salmo 116:13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Obviamente son expresiones de bendición, de llenura, de satisfacción, de gozo, de esa bendición que uno recibe del Señor. Pero
Hay también expresiones duras como el Salmo 75, verso 8, donde dice: el cáliz de la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Así que aquí hablamos de un vaso de sufrimiento, de ira, de juicio y de castigo. Isaías 51, 17 dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Así que aquí podemos ver cómo habla de un vaso que en realidad es difícil de beber. Y si vamos al huerto de Getsemaní, encontraremos al Señor en oración diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Probablemente estos dos hombres pensaron en la copa de bendición, no en la copa de ira, ni de sufrimiento, ni de aturdimiento, ni de dificultades como el Señor las tuvo que beber. Pero sí que nos habla de dos cosas. El beber del vaso y el ser bautizados hablaba de vida y de experiencia, de vida y de experiencia. Bautismo implica no solo beber, sino ser sumergido en esa experiencia. Y lo que el Señor le está diciendo es: no solo beberás, sino que te sumergirás en esa experiencia dolorosa. Y entonces Jesús le dijo que él no tenía autoridad para negociar esos asuntos, que eso pertenecía a Dios, que él mostraba una sumisión completa al Padre y enseñó que en última instancia la voluntad de Dios era suprema. ¿Por qué? Bueno, el Señor en realidad, aparte de pensar en la cruz, ahora les da una lección acerca del servicio. Él estaba pensando en servir. Porque allí en Mateo capítulo 20, versículos 24 en adelante, se nos informa que los otros se enteran de lo que ellos habían pedido y entonces se enojaron contra los dos hermanos. Y entonces el Señor les dio la lección tremenda de la norma falsa de grandeza que impera en las sociedades de los seres humanos. Los gobernantes, los jueces, los grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. El que quiera ser el primero será entre vosotros el que sirva. El concepto de grandeza de nosotros es: ¿cuántos están bajo mi control? ¿Cuántos me obedecen? ¿Cuántos cumplen mi voluntad? La idea de enseñorearse habla de un ejercicio errado y arbitrario de la autoridad, que no observa los intereses de los súbditos, sino los intereses del Señor. Y ahora el Señor les da la gran lección, la norma verdadera de grandeza. Porque el criterio en el reino de Dios es completamente diferente. La mayor grandeza consiste en el mayor servicio. Y aquí tenemos ese ideal de grandeza en el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Versículo que en el Evangelio de Marcos se convierte en el texto clave del Evangelio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Así que miremos un momento el bosquejo de hoy. Jesús pensaba en la cruz. Ellos pensaban en coronas, pero Jesús pensaba en servir. Por eso mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, no quiero estar pensando de una forma contraria a lo que piensas tú. Vivir desenfocado, preocupado por mis propias metas y ambiciones personales, en lugar de seguir tu plan y tu voluntad para mi vida. Que aprenda hoy la lección que Jacobo me enseña y que no cometa yo el mismo error que él cometió. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga.